Buenos días. Proseguimos con la audiencia de juzgamiento, audiencia pública de juzgamiento en el asunto 2011-0013200, seguido contra la doctora Norela Acosta Tenorio, juez segundo civil de circuito de Buga, por delitos de prevaricato en concurso, con concusión, cohecho y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública. Estamos en la recepción del testimonio de la doctora Norela Acosta Tenorio, quien desde el día de ayer, con las advertencias de rigor de orden constitucional y legal, manifestó que rendiría su testimonio. Previamente a nuevamente abordar la gravedad del juramento con ella, le pedimos a las partes que se registren. Señor fiscal. Muy buenos días, honorables magistrados, demás personas presentes en la sala. Mi nombre es Germán Arias Cortés, fiscal 70, delegado Tribunal Superior de Bogotá, con datos ya conocidos por la sala. Para esta sesión de audiencia me acompaña el doctor Norberto Sanabria, como lo había anunciado en el día de ayer. Por favor, doctor Sanabria, se registra al audio. Gracias. Buenos días, señores magistrados, a todos los intervinientes en esta audiencia. Soy Henry Sanabria Santos, cédula de ciudadanía 79756899 de Bogotá. Vengo por una invitación que me ha hecho el señor fiscal a escuchar esta declaración. Gracias. Gracias, doctor. Por la defensa. Buenos días, señores magistrados. César Augusto Londoño Ayala, me acompaña una abogada de apoyo. Buenos días, señores magistrados y a los demás presentes de apoyo, Lina Margarita Coronel Aguilar. Gracias. Ministerio Público. Sí, su señoría, muy buenos días y un cordial saludo a todos los intervinientes y demás personas que se encuentran en esta audiencia. Actúa Javier Rosero Echeverri en calidad de procurador 79 de Buga. Muchas gracias. Abogado de víctimas, gracias, señor procurador. Abogado de víctimas. Muy buenas tardes, su señoría. Buenos días, su señoría. Extensivo el saludo a las demás partes presentes e intervinientes en este acto público. Hago presencia como representante de víctimas, Harold Mauricio Lemos Vasco. Gracias. Entonces, pues, señor defensor, proseguimos con el testimonio de la doctora, a quien nuevamente le pedimos que se dedique a su nombre, se identifique y luego procedemos a reiterar el juramento. Siga, por favor. Buenos días, mi nombre es Norela Acosta Tenorio, soy testigo acusada en esta diligencia, mi número de cédula es 66651-628 del Cerrito Valle. Gracias. Para continuar con su testimonio, nuevamente el tribunal le hace o le recuerda las advertencias del día de ayer, su derecho a no declarar contra sí misma, pero con la advertencia que si persiste en la renuncia a su derecho a esa inmunidad de no declarar, en su caso, entonces se le tomará el juramento de rigor. Mi deseo es declarar en esta audiencia. En esas condiciones, por favor, se pone de pie. Bajo las previsiones del artículo 442 del Código Penal, que establece el delito de falso testimonio, que le fue impuesto el día de ayer y que se lo recordamos hoy, el que en actuación judicial o administrativa bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años, y con las acotaciones jurisprudenciales de que no tendrá ninguna trascendencia si para los asuntos propios del caso que se le sigue a usted, pues no se ajusta a la verdad conforme a la jurisprudencia que el tribunal le leyó el día de ayer y que está contenida en la sentencia 782 de julio 28 de 2005. En esas condiciones, ¿jura usted decir la verdad y toda la verdad en el contexto en que se le ha indicado en el presente asunto? Sí, juro. Gracias, siéntense por favor. Señor defensor, prosiga con su interrogatorio directo. Gracias, señores magistrados. Nos hallamos entonces, doctora, en el segundo prevaricato, atendiendo a la decisión del auto de marzo 16 de 2009. Estamos entonces
dando una explicación al Tribunal de las Censuras de prevaricación que ha hecho la Fiscalía con relación a esa providencia. Entonces, por favor, deténgase en el punto 7 para conocer cuál es el fundamento fáctico de la acusación que hace que la Fiscalía califique esta decisión de prevaricadora. Manifiesta la Fiscalía que el juzgado se dedicó a realizar extensas consideraciones de carácter jurídico, jurisprudencial, alusivas al derecho de propiedad, al carácter de la indemnización, pero no abordó con detenimiento el contenido de todo esto en las pericias. Primero le hago unas preguntas y luego, si desea hacer alguna explicación adicional, lo puede hacer, doctora. La primera pregunta es: ¿en su auto hizo usted extensas explicaciones o fundamentaciones de carácter jurídico? Sí, claro. Y por supuesto, como lo hace la Fiscalía allí, de carácter jurisprudencial, alusivas al derecho de propiedad. Sí, claro. Y frente a lo relacionado al factor de indemnización también. También. Vamos a tener en cuenta los últimos dos enunciados fácticos. Y dice: pero a pesar de esa extensión jurídica no abordó con detenimiento el contenido de todo eso, es decir, el ensamble jurídico entre las pericias y toda esa fundamentación jurídica. ¿Qué tiene que decir a ese respecto, doctora? Que tal manifestación no es cierta, teniendo en cuenta que con una simple lectura que se le puede dar a la providencia, ¿por qué es necesario hacer o por qué se hacía necesario hacer, según el señor fiscal, pues todas estas referencias jurisprudenciales y de carácter jurídico y legal? Pues porque venía simplemente los apoderados de INCO manifestando que de dónde se habían inventado en las experticias tales sumas de dinero, que de dónde habían aparecido los peritos, teniendo en cuenta que era ilegal la designación de peritos, era ilegal el procedimiento, era ilegal el concepto de indemnización. Había que partir del artículo 58 de la Constitución Nacional, teniendo en cuenta que el artículo 58 pues es el derecho a la propiedad, y todas las sentencias de constitucionalidad que comprenden el tema de la indemnización en los procesos de expropiación, tal como lo dice el artículo 58, directamente en el tema de la expropiación, pues comprenden el tema de indemnización y había que llevar a ellas. Claro que sí, toda esta normatividad se tuvo en cuenta y se bajó tal como o se abordó dentro de las experticias al momento de hacer su análisis para mostrarle necesariamente a la entidad demandante que los dictámenes periciales sí se ajustaban a toda la reglamentación que se ha venido enunciando dentro de todo este trámite, teniendo en cuenta de que se decía pues de que las experticias ni siquiera cumplían o acogían la reglamentación del IGAD, decretos 1420 del 98, decreto 762 del 98, resolución 620 del 2008, y pues que no se ajustaban a los parámetros de ley. Si se observa netamente el punto de la providencia en donde se están analizando las experticias para manifestarle a la parte objetante que sí se ceñían a tales parámetros, pues la providencia cuestionada en su punto tercero. ¿Qué folio, doctora? Numeral 2, página 7 de la misma providencia y 8, dentro de las objeciones de tipo técnico que enunció el apoderado de la entidad demandante respecto al avalúo comercial, pues en la página 8 se baja toda la legislación para el juzgado mostrar que efectivamente las experticias sí consignaban la legislación propia que se debía tener en cuenta para ellos y se ajustó en un todo a las mismas,
teniendo en cuenta que conforme a toda la legislación del IGAD, pues sí comprendían los puntos que deben conformar, digámoslo así como por un protocolo, la estructura de la elaboración de un avalúo. Entonces ahí se les enunció que estaba la descripción sobre el lote de terreno, sobre las características en cuanto a la ubicación e identificación del inmueble, que estaban las descripciones sobre construcción, sobre metodología, lo que tenía que ver con el entorno y las características de ubicación geográfica del predio, los usos del suelo, todo lo que tenía que ver con temas como aspectos económicos. Doctora, está bien así, ya había hecho alusión ayer a eso. Con detenimiento, dice la acusación fáctica. Le pregunta la defensa, con detenimiento el INCO propuso en algún escrito una valoración como la que está exigiendo la acusación ahora. En el escrito de objeción, por ejemplo. Para nada. En el escrito de aclaración. Tampoco. Doctora, está defendiéndose y le pregunto, con detenimiento la Fiscalía planteó en la acusación en qué había fallado usted en su providencia. Menos aún, porque si bien observamos, la acusación de la Fiscalía simple y llanamente repite y copia textualmente cada uno de los puntos de inconformidad que invocaron los reiterados apoderados de INCO en todo el trámite del proceso de expropiación. Igualmente y curiosamente, los mismos procuradores judiciales, el reconocido dentro del proceso el señor Jaime Caballero Whitman, igualmente el que propuso una acción de tutela que luego apareció mucho más adelante, se trata del tema, lo único, al igual que la Fiscalía en su escrito de acusación, y en eso invito a la sala a que lo lea textualmente, copió punto por punto cada una de las inconformidades de la fiscal, de los apoderados de INCO en los reiterados memoriales que presentó en todo el trámite del proceso al momento de la entrega anticipada, que es la misma figura que atrás, en el día de ayer hablamos, las mismas inconformidades y censuras que hace la Fiscalía respecto de estos temas los abordó textualmente, con las mismas palabras, podríamos decir en una copia íntegra, los procuradores que intervinieron y la Fiscalía en el escrito de acusación. Y de la misma manera, ¿no? Porque aquí dice en la censura que el juzgado se dedicó a realizar extensas consideraciones de carácter jurídico, jurisprudencial. Bueno, le podríamos preguntar a la Fiscalía cuáles eran las que debían ir dentro de las providencias. Nunca lo han dicho, como tampoco lo dijeron los apoderados de INCO, como tampoco lo dijeron los señores procuradores que intervinieron en el proceso. Y simplemente en esta providencia de censura de la Fiscalía que está decidiendo el juzgado la objeción propuesta, el apoderado de INCO simplemente dice objeto la providencia por los fundamentos de hecho y objeciones de tipo técnico, avalúo comercial, no se aplicó, no hubo un indebido procedimiento, no se aplicó el artículo 61 y 62 de la ley 388/97, no se aplicó el decreto 1420 del 98, no se aplicó la resolución 762 del 98, no se aplicó la resolución 620 del 2008, el juzgado hizo una indebida designación de peritos, dizque en una objeción a una experticia, y si observan el escrito de objeción a la experticia, como lo leímos en el día de ayer, no menciona absolutamente ningún punto en el cual el apoderado estaba inconforme con las experticias, ni tampoco sustenta toda esa generalidad de dicho en alguna norma. Bien, suficiente con esa respuesta. Pasemos al punto 8, por favor. Bien, ¿qué dice ese presupuesto fáctico? Manifiesta la Fiscalía que el juzgado no valoró
ni tuvo en cuenta si los valores suministrados en las pericias eran procedentes y si estaban soportados legalmente. Bueno, vamos a hacer unas preguntas con relación a eso. Doctora, ¿tuvo usted en cuenta en su auto los valores que fueron fijados en las pericias? En el análisis que se hace de una pericia, claro, hay que tener en cuenta es cómo se estructura el avalúo y si se ciña los parámetros de ley y si cada uno de los ítems que contempla esas pericias corresponden y están enunciados dentro de los ítems que menciona la legislación propia para ello. ¿Tuvo en cuenta si hubo un cambio importante en el valor que fijó la lonja de Cali con relación al que presentaron luego las pericias? Lo dicho respecto del avalúo realizado por la lonja de la propiedad raíz de Cali que allegó la entidad demandante a través de sus apoderados al expediente, no se puede tener en cuenta porque la ley no obliga, no le dice al juez que confronte esa experticia con los avalúos que se practiquen dentro del proceso. Inclusive es claro y enfático el artículo 456 del Código de Procedimiento Civil, vigente para la época del proceso, donde le ordena al juez que él debe designar un perito. ¿Y ese perito para qué es? Pues para que haga un avalúo del terreno y realice independientemente un quantum por indemnización. Ahora, en esta misma providencia que está censurando la Fiscalía, se permitió el juzgado, teniendo en cuenta que la puerta la abrió el apoderado de INCO al manifestar en su escrito de objeción y en los tantos escritos que presentó que la experticia válida en el proceso a considerar debía ser única y exclusivamente la practicada por la lonja de propiedad raíz, que fue allegada con la demanda. En esta misma providencia, el juzgado se permite decirle al apoderado que ni siquiera esa experticia se ajusta para nada en absoluto, y en eso invito a la sala a que la lea y el señor fiscal no la leyó, en la reglamentación del IGAD, ni siquiera en la que mismo apoderado enuncia, decreto 1420 del 98, resolución 762 del 98 y resolución 620 del 2008. Si se revisa con una simple ojeada, no necesita ni siquiera coger la legislación para nada, tenerla a mano, lee las 4 páginas o 3 páginas de la experticia de la lonja que allegó la entidad demandante y la única norma que enuncia al final de un renglón dice resolución 762 del 1998. Nada más, ni siquiera sustenta ni da los por qué, ni las razones de las cuales saca sus cantidades en absoluto. Ahora, ¿por qué no obliga esa experticia? Pues porque esa es una experticia que supuestamente por ley es única y exclusivamente para la fase de enajenación voluntaria. Pero como el apoderado insistía tanto en que era la que se debía reconocer dentro del proceso y tener como base, entonces el juzgado en la providencia se permite decirle que ella no se ajusta al análisis de ley. Grosso modo, ¿usted recuerda qué valor tenía la pericia de la lonja de Cali? 2100 y algo. Y en promedio, como para dar una sola respuesta a las 3 pericias que ya han sido practicadas hasta este momento de su exposición. Estaban, su promedio en nivel estaba entre los 14.000 y los 16.000. Doctora, ¿por qué se incrementó ese valor de 2.000 millones de pesos aproximadamente a 14.000 o 16.000 millones de pesos, como usted dice? Porque es que en la experticia de la lonja no se tuvo en cuenta el factor de indemnización para nada. Simplemente la experticia de la lonja se limitó a definir sobre un lote de terreno. Inclusive, si fuera producto de análisis, habría que descartarla conforme al artículo 61 de la ley 388 de 1997, porque
Confrontando el artículo 61 con la legislación del IGAD, que tanto ha sido bandera de la entidad demandante y que tanto se ha mencionado aquí, habría que descartarla de entrada, porque ni siquiera servía para la enajenación voluntaria, porque no se ciñe en absoluto a los parámetros que determina el IGAD. Debe tener una experticia, menos aún lo que dice el artículo 58 de la Constitución Nacional y menos aún las sentencias de constitucionalidad que estudian el factor de indemnización, porque es clara la Corte Constitucional en sus sentencias y es claro el artículo 58 en el estudio y análisis interpretativo que hacen las sentencias de la Corte Constitucional cuando determinan que no puede existir una expropiación sin factor de indemnización, y resulta que la experticia que hizo la lonja no tiene factor de indemnización. Doctora, ¿usted recuerda los factores de indemnización que se tuvieron en cuenta en las 3 pericias de las que se ha hablado hasta este momento? Bueno, dentro de la legislación que determina el IGAD, dice que determina el IGAD y que determina la Ley 388 de 1997 y las sentencias de la Corte Constitucional dicen que el factor de indemnización debe tener un lucro cesante y debe tener un daño emergente. Eso lo tienen las pericias, esos 2 factores. Esos 2 factores los tienen las pericias. Ahora, el artículo 62 de la Ley 388 dice: factor de indemnización debe comprender un lucro cesante y un daño emergente. La legislación del IGAD dice, enuncia los ítems que no obliga, no es taxativo, que puede tener un avalúo respecto del daño emergente como tal. Inclusive deja abierto algunos factores en un caso particular, por ejemplo, cuando hayan expropiación de bienes que generen productividad, que generen renta, que sean considerados como una unidad económica. Bueno, y el lucro… Doctora, perdón, la interrumpo, que es importante ese punto jurídico. ¿A qué resolución del IGAC se refiere? Bueno, tenemos la resolución 762 de 1998 y la resolución 620 del 2008 son las resoluciones que determinan los métodos que se deben aplicar en cualquier clase de experticia. Y el decreto 1420 de 1998, en algunos de sus artículos, está el 21, como el 12, el 22, bueno, 24, algo así, donde determina qué ítem debe contener una experticia. ¿Usted recuerda cuál es el contenido de esos últimos artículos que mencionó, 21, 22 y 24? Bueno, tiene, de una manera general puedo decir que tiene unos puntos sobre el terreno, sobre las construcciones, pero si la sala me permite que se me allegue la legislación que acabo de enunciar, pues le podría decir más puntualmente qué deben contener. Señores magistrados, es importante por el contenido de estas normas jurídicas que la testigo acceda a esa norma. Solicita la defensa permiso para exhibir ese decreto 1420 a la testigo y puntualizar las normas a las que ha hecho referencia para dar más luces sobre los factores de indemnización. Previo traslado a las partes. Proceda previo el traslado. Examinando, doctora, y ya.
¿Qué le ha entregado la defensa, doctora? El articulado del decreto 1420 de 1998. Vamos a ubicarnos en un artículo que usted mencionó de esa norma, el 21, por favor. Sí. Ha hecho alusión a usted a esa norma. ¿Qué relevancia tiene ese dato jurídico o este material jurídico frente a los factores de indemnización? Bueno, el artículo 21 del decreto 1420 dice: los siguientes parámetros se tendrán en cuenta en la determinación del valor comercial. Perdón, vamos a hacerle un énfasis. ¿Los siguientes qué? Parámetros. Parámetros. ¿Y qué parámetros dice ahí? Dice: la reglamentación urbanística o distrital vigente al momento de la realización del avalúo en relación con el inmueble objeto del mismo. La destinación económica del inmueble. La destinación económica del inmueble. Para los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, el avalúo se realizará sobre las áreas privadas, teniendo en cuenta los derechos provenientes de los coeficientes de copropiedad. Doctora, ¿es necesario leer el resto? ¿Tiene pertinencia? Sí, claro, dice el siguiente párrafo: para los inmuebles que presenten diferentes características de terreno o diversidad de construcciones en el avalúo, se deberán consignar los valores unitarios para cada uno de ellos. Y en la parte final dice: para los efectos del avalúo, de que trata el artículo 37 de la Ley 9 del 98, que más adelante explicaremos esta parte de legislación, dice: los inmuebles que se encuentren destinados a actividades productivas y se presente una afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación de ingresos provenientes del desarrollo de las mismas, deberá considerarse independientemente del avalúo del inmueble. Igualmente, la compensación por las rentas que se dejaren de percibir, dice, hasta por un periodo máximo de 6 meses. O sea que dentro de los parámetros que tiene el artículo 21 del decreto 1420 del 98, tantas veces invocado por los apoderados de INCO y ahora por la Fiscalía en la censura, donde dice que el juzgado lo incumplió, pero no dicen que sí contempla factores de indemnización y totalmente amplios, ni siquiera los limita, porque en el inicio de su articulado dice: estos son los parámetros. Bien, vamos al artículo 22, por favor. ¿Por qué menciona usted ese artículo con relación a los factores de indemnización? El artículo 22 es importante dentro de la legislación para la aplicación del proceso para los avalúos del proceso de expropiación, porque si bien es cierto, enuncia unos puntos como para tratar de determinar qué debe contener un avalúo, lo cierto es que es abierto, es laxo, porque a más de los que consigna, el entendido es que pueden tener muchos más parámetros que sean factores de indemnización. El artículo 22 dice: para la indemnización del valor comercial de los inmuebles se deberán tener en cuenta por lo menos, o sea, no está diciendo qué es esto, dice por lo menos las siguientes características. Entonces dice: A, para el terreno, aspectos físicos como área, ubicación, topografía y forma. Para el suelo, que sea urbano, rural, de expansión urbana, suburbano y de protección. Las zonas urbanísticas vigentes para la zona del predio, el tipo de construcción, la dotación de redes primarias, secundarias y acometidas de servicios públicos domiciliarios, como toda la infraestructura. Las zonas rurales, además de las anteriores características, deberá tener en cuenta las agrológicas del suelo y las aguas.
y la estratificación socioeconómica del inmueble. Igualmente en su punto B dice, para las construcciones, el área de las construcciones existente autorizada legalmente, los elementos constructivos empleados en su estructura y acabados, las obras adicionales o complementarias existentes, la edad de los materiales, el estado de conservación física, la vida útil económica y técnica del remanente. Y dice, la funcionalidad del inmueble para lo cual fue construido. Y siguen adelante. Para los cultivos, ¿qué se debe tener en cuenta? Si el bien a expropiar tiene cultivos, entonces dice la variedad, la densidad del cultivo, la vida de remanente, el estado fitosanitario, la productividad del cultivo asociada a las condiciones climáticas donde se encuentre localizado. Y podríamos decir de pronto algo mucho más adelante, el artículo 24 dice, para calcular el daño emergente determinado del valor del inmueble objeto de expropiación según el numeral 6 del artículo 62 de la ley 388 del 97, se aplicarán estos parámetros y estos criterios señalados en este decreto. Hace alusión a ese artículo al daño emergente. ¿Qué es el daño emergente? El daño emergente es el valor que directamente o el precio puede tener un bien o un inmueble o una cosa cuando a ella se ha causado un daño o un perjuicio sobre ella. Doctora, ese factor, digamos, laxo, como usted ha dicho, de indemnización, se estipula en el artículo 456 del Código de Proceso Civil. ¿Usted ha hecho relación a ello? Sí, claro. Sí. Y en el… Claro, porque es que está directamente ligado. El artículo 456 del Código de Procedimiento Civil ordena al juez que designe un perito para que tase un avalúo del terreno y separadamente un factor por indemnización. Y el artículo 62, numeral 6 de la ley 388 de 1997 dispone que ese factor de indemnización debe comprender un lucro cesante y un daño emergente. Teniendo presente esa explicación, ¿cómo tuvo en cuenta la doctora los valores suministrados en esas pericias para determinar, como dice la acusación fáctica, si eran procedentes? Es decir, todos los factores de indemnización contenidos en las pericias, ¿por qué son procedentes? Son procedentes porque si observamos la normatividad que acabamos de leer, claro que sí, se tenía que tener en cuenta, según el artículo 21 del decreto 1420, la destinación económica del inmueble, totalmente, porque así lo obliga, inclusive lo enuncia. Claro que sí, porque para los inmuebles que presenten diferentes características de terreno o diversidad de construcciones, en el avalúo se deberán consignar todos esos valores, y sobre ese inmueble que se iba a expropiar había un establecimiento de comercio, por tanto… Un establecimiento de comercio. ¿Un establecimiento de comercio se dedica a qué tipo de actividades? Empresariales, de negocios, comerciales. Ya, siga, doctora. Igualmente, el mismo artículo 21 del decreto 1420 de 1998 dice que los inmuebles que se encuentren destinados a actividades productivas y se presente una afectación, pues, de esta clase dentro de los procesos de expropiación, pues sí había que tener en cuenta la actividad productiva, porque igualmente dice que se debe tener en cuenta y se debe valorar la compensación por las rentas y todos esos factores que comprenden un establecimiento de comercio que son bienes materiales e inmateriales y que comporta igual bienes corporales e incorporales, tenían que tenerse en cuenta, porque así lo estaba estableciendo, simple y llanamente, sin acudir a la legislación auxiliar y más que todo a las sentencias de constitucionalidad que en un todo obligan en este parámetro. Había que tenerlas en cuenta aquí y fueron soportadas debidamente, y si la sala revisa cada una de las experticias presentadas
en el trámite del proceso, todas, absolutamente todas, tienen la justificación legal de por qué consideraron cada ítem que comporta y comprende el avalúo. Igualmente sustentaron en normatividad y sustentaron con todas las pruebas, como es el caso declaraciones de renta, estados financieros, sistemas de producción, todo está comprendido dentro de cada una de esas experiencias. Ese tipo de pruebas a las que ha hecho alusión que soportan las pericias, doctora, son idóneas en ese momento para efectos de probar la existencia y la dinámica de un establecimiento de comercio. Claro, porque si atendemos... O sea, ¿sí son idóneas? Sí, claro. Para esa época había tarifa legal probatoria relacionada con la manera como debía probarse la existencia o más bien la explotación y los réditos o la capitalización de un establecimiento de comercio. No. Doctora, cuéntele al tribunal cuáles fueron los factores de indemnización, aparte de los del terreno a los que ya usted ha hecho alusión, que se tuvieron en cuenta en las pericias. Los factores de indemnización que se tuvieron en cuenta en la pericia y que así está comprendido dentro de las mismas, pues son todos los que por ley corresponden al establecimiento de comercio, considerando el establecimiento de comercio como una unidad económica, que así hay que considerarla conforme lo establece el Código de Comercio, que no es como dice el señor fiscal en su acusación, que dice que el Código de Comercio no aplica y el Código Civil tampoco. Perdón, esa pregunta es importante. ¿Los representantes del INCO en algún momento le plantearon al juzgado por qué era ilegal o por qué no era procedente hacer una cuantificación indemnizatoria del establecimiento de comercio? No, para nada, simplemente existe una censura muy reiterada y que aquí la trae igualmente la Fiscalía, en el sentido que dice que de dónde ese era el argumento, y así incluyendo al último apoderado de INCO, incluyendo las mismas acciones de tutela que en adelante se tratarán porque también fueron motivo de censura, manifiestan los apoderados que de dónde se inventó, era el argumento rey, ¿no? El juzgado dice que para considerar un establecimiento de comercio, porque según ellos lo único a considerar dice que era el lote de terreno, que porque dice que el proceso de expropiación no comprende sino dice que tierra, y así textualmente lo enuncian. Bueno, por favor, entonces ¿dónde queda el artículo 58 de la Constitución Nacional que dice que eso debe tener un factor indemnizatorio? Y así lo dicen, todos los procesos de expropiación debe existir un factor indemnizatorio. Por favor, ¿dónde quedan las sentencias de la Corte Constitucional donde exigen al funcionario que dice que debe haber un factor indemnizatorio? Y por favor, ¿dónde queda entonces la ley 388 en el artículo 62 que le exige al juez que la indemnización debe comprender un lucro cesante y un daño emergente? Y por favor, ¿dónde queda toda esta legislación del IGAD que tanto han repetido, donde dice de que se deben considerar unos parámetros y en esos parámetros debe estar establecida la destinación del inmueble y que igualmente se debe tasar toda la actividad productiva de un inmueble y que igualmente se debe tasar la compensación de rentas que dejará de percibir ese inmueble en razón al proceso de expropiación? El salto que hizo la doctora, en este caso al Código de Comercio, lo mencionó ahora, ¿por qué lo hizo? Pues había que saltar simplemente al Código de Comercio porque el inmueble que se iba a expropiar tenía un establecimiento de comercio, sobre él funcionaba un establecimiento de comercio con toda una infraestructura, tal como lo señalaron los peritos, que eso fue lo que no hizo el avalúo de la lonja, que tanto dice la Fiscalía y dicen los apoderados de INCO que dice que es el idóneo, ¿no? Entonces lo desconoció por completo. Entonces, al momento de hacerse las experticias, observa el juzgado que allí existe un establecimiento de comercio y existen unos factores por indemnizar. Había que saltar única y exclusivamente al Código Civil en su parte de bienes, tal como lo explica la providencia.
y había que ir igualmente al Código de Comercio, porque el Código de Comercio dice que un establecimiento de comercio se debe considerar como una unidad productiva, económica. Igualmente, no solo saltó a las mismas legislaciones, más adelante en alguna de las providencias en razón a las inconformidades presentadas por los apoderados de INCO, el juzgado salta para enterar a los apoderados de INCO que la misma entidad que ellos representan, Instituto Nacional de Concesiones INCO, igual el IDU y otras tantas, contempla un programa, contempla un estatuto, contempla una reglamentación que se debe considerar en los momentos en que hay que aplicar los factores de indemnización en los procesos de expropiación, y tienen un ítem grandísimo que dice que se debe considerar todo lo que conlleva una unidad de carácter económico y un factor de productividad. En las pericias, ¿qué factores económicos y ligados al establecimiento de comercio se tuvieron en cuenta? Ahí existen en las experticias la productividad, unos factores de renta aprobados con declaraciones de renta y estados financieros, existen unos parámetros laborales, pues porque allí había un personal y eso tenía una productividad. Igualmente tiene algo que ver con un ítem que se tasó porque los demandados dependían económicamente de ese establecimiento de comercio, entonces se tasaron algunos rubros por lo que devengaban las personas propietarias de ese inmueble del establecimiento de comercio. Igualmente, lo que conforma como tal la unidad del establecimiento de comercio, tal como lo establece el Código de Comercio, que es que hay que considerarla como una unidad económica, entonces tiene sus activos corporales, tangibles e intangibles, y así lo determina el Código de Comercio. Bien, más adelante retomamos ese tema que está mucho más puntualizado en la acusación de la Fiscalía. Doctora, miremos el punto 9, por favor. ¿Qué dice la Fiscalía allí? Manifiesta la Fiscalía que el juzgado pasó por alto que las sumas de dinero indemnizatorio eran desorbitantes, sin sustento ni explicación alguna. Bien, ya sabemos que hubo un cambio muy importante en la valoración de ese inmueble, de 2.100 millones, ya ha explicado la doctora, un salto aproximado de 16.000 millones de pesos. Y dice el Estado, o sea, la Fiscalía, que eso es desorbitante. Y vamos a explicarle al tribunal primero. Dice la Fiscalía que es desorbitante en tanto que no tienen ningún sustento. Bueno, ya el sustento jurídico quedó explicado, habría que mirar el sustento probatorio. ¿Lo tenían las pericias? Sí, sí, se revisan las experticias, todas absolutamente tienen un sustento legal y tienen un sustento documental, totalmente. ¿Usted recuerda qué clase de documentos sustentaban el contenido de esos valores? Todos esos valores de productividad tienen estaban probados con las declaraciones de renta, tienen los estados financieros, los balances, pues sería la prueba idónea con la cual se puede probar una productividad, no habría otra manera. Ahora, los apoderados de INCO dentro del trámite del proceso no dijeron que eso era falso, no probaron que eso era falso, en absoluto. Sus objeciones no tienen ningún sustento legal, ni siquiera la mínima técnica que se exige para presentar un escrito ante un juzgado. Doctora, y dice realmente de manera preocupante, dice ni explicación alguna, ni explicación alguna. Vuelvo y repito aquí como he venido repitiendo, es que la Fiscalía lo único que hizo en su escrito de acusación fue copiar lo mismo que dijeron o expresaron los apoderados de INCO en todas las reclamaciones que hicieron dentro del proceso. Igual hizo la Procuraduría, pero es que nomás con el mínimo hecho de leer
si hubieran leído el decreto 1420 y toda la legislación que tanto han enunciado, si realmente hubieran leído la providencia sin pasiones, ¿no? Sin simpatías ni antipatías, porque aquí hay que leer las cosas y hay que valorarlas de una manera objetiva. Aquí tenemos que ordenar nuestros pensamientos y quitarnos de nuestra mente cualquier tipo de intereses. Dentro de la providencia está explicado en verdad que contiene cada una de las experticias y que sí contenían los parámetros que tenía la legislación o tiene la legislación del IGAD que reglamenta y es obligatorio aplicar dentro de este tipo de avalúos. En las justificaciones de carácter jurídico, dentro del contenido de las pericias, ¿hubo normas jurídicas, digamos, que no eran procedentes en la explicación de las pericias? Para nada, porque tenemos que considerar también normas jurídicas, la legislación del IGAD, decreto 1420 del 98, las resoluciones 762 del 98, la 620 del 2008, porque son la reglamentación propia para ello. Igual dentro de las mismas experticias está, y dentro de la última que se acogió, el perito hace alusión, inclusive para mirar todo lo que tiene que ver con porcentajes, la legislación de la superintendencia financiera, está la referencia y por qué aplicaron el Código de Comercio, por qué acudieron al Código Civil. Todas esa normatividad está incluida y está referida y está sustentada, explicando cada uno de los ítems que comprenden esas experticias dentro de la labor que presentaron los peritos. Para terminar con esa censura de prevaricación, dice la Fiscalía que esas sumas son desorbitantes. Entendible lo que dice el señor fiscal, teniendo en cuenta que si se ubican como se ha venido ubicando los apoderados del instituto, en que la lonja que ellos mismos contrataron les hizo un avalúo de todo ese predio de 2.100, algo parecido, no tengo la cantidad expresa, pues frente a la que tasaron los peritos, que fueron en un estándar y en un nivel permanente entre 14.000 y 16.000, pues lógico, inclusive les hubiera parecido desorbitante si simple y llanamente para la época en que hicieron el avalúo, en que la lonja hizo el avalúo, hubieran nomás consultado el certificado de avalúo catastral. Pues el certificado de avalúo catastral de la época superaba el valor que había hecho la lonja, porque para esa época ese inmueble tenía un avalúo catastral de más de 3.000 millones, por los cuales los propietarios de ese inmueble pagaban impuesto. Lógico, era de sentido común, digámoslo así, que tiene que parecerles desorbitante, porque ni siquiera se ajustaba a los parámetros del avalúo catastral. Ahora, no pueden parecer desorbitantes legalmente si se observa la valoración que se ha hecho y si se observan las experticias y se mira simple y llanamente que sí se aplicó la normatividad que exige este tipo de procesos, y en especial porque es la única manera de lograr entender qué comprende y hasta dónde es la dimensión, que podríamos decir de antemano ya que no tiene límite, el concepto o lo que plasma la Corte Constitucional en sus sentencias de constitucionalidad respecto del estudio que hace de la Ley 388 de 1997 y respecto de la interpretación y entendido que le da en sus sentencias de constitucionalidad al artículo 58 de la Constitución Nacional, que habla de cómo deben manejarse los factores de indemnización en los procesos de expropiación. Pasemos al punto 10. No podía parecer desorbitante. Está bien así, doctora. Pasemos al punto 10. ¿Qué dice el Estado en esa acusación fáctica? Dice la Fiscalía que el juzgado obró contrario a derecho, ya que no analizó de manera prudente, objetiva e imparcial los dictámenes periciales, excluyendo deliberadamente los preceptos normativos aplicables,
desconociendo de manera malintencionada y burda la ley, puesto que el juzgado amparó una indemnización alejada de la realidad. No le pregunto nada ahí, doctora, a usted. Sin ¿Qué dice embargo, frente me a esa parece acusación? prudente Una explicación. hacer una explicación, por favor. Si la Fiscalía hubiera leído mínimamente las providencias, si la Fiscalía no se hubiera parado, ubicado única y exclusivamente en el interés o en la posición única de la entidad demandante y de sus apoderados, porque vuelvo y repito, como bien se puede observar, y si se hace una comparación, la Fiscalía simplemente se limitó a copiar lo dicho, que lamentablemente también lo hizo los procuradores, dizque porque estaban ejerciendo una vigilancia dentro del proceso, vigilancia que al parecer ni siquiera se hizo, porque si la hubieran hecho y hubieran hecho el mínimo lectura de la legislación, pues habían concluido que el trámite del proceso sí se ajustó, que no es cierto que el juzgado obró contrario a derecho, es que ni siquiera en la acusación la Fiscalía, al igual que en los escritos de los apoderados de INCO, al igual que en los escritos de los procuradores, de los dos señores procuradores que intervinieron en el proceso, se dice cuál es la legislación que debía tener el juzgado a manejar. Para nada, que el juzgado actuó de una manera ajena, o sea, no era prudente, no era objetiva, no fue imparcial. Oiga, y la legislación que estamos aplicando y de la cual estamos hablando, entonces podríamos decir que todo este proceso fue en vía de tutela a la Corte Suprema de Justicia, igual fue a la Corte Constitucional, donde tuvo el expediente un año la Corte Suprema de Justicia y lo tuvo un año la Corte Constitucional. Entonces igual, también no fue prudente las Cortes tampoco fueron objetivas, tampoco fueron imparciales, e igualmente ellos desconocieron de manera tan malintencionada y burda la ley, porque ocurre que ellos no tocaron el proceso para nada, ocurre que no dijeron, como viene diciendo la Fiscalía, que estaba mal aplicada la norma, que estaba indebido aplicado el procedimiento, que se hizo una malintencionada y maliciosa y burda estudio de los dictámenes periciales y que las cantidades no eran para nada en los escritos de la providencia de las Cortes, dice absolutamente nada. Y si el señor fiscal o la Fiscalía ni siquiera se atreven a escribir en qué fue o cuál era la norma propia que debía tenerse en cuenta en este tipo de procesos, por favor. Pasemos a la censura 11. Manifiesta la Fiscalía que el juzgado desconoció el contenido de la sentencia C-476 del 2007, magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis, y la sentencia C-1074 del 2002, que formulan que la indemnización tiene una función restitutiva y en otros casos una función compensatoria. Doctora, antes de darle explicación a eso, ¿cuándo una indemnización tiene una función restitutiva? Podríamos decir que restitutiva es el equivalente a lo cual la persona es, el equivalente al bien para el caso de expropiación, en lo cual la persona es despojada, el mismo sentido para la compensatoria. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Las funciones, por supuesto. No, pues dentro de una función restitutiva podríamos decir, bueno, yo le quito y como le quito y esto vale tanto, entonces yo le doy ese mismo valor. Y la compensatoria podríamos decir, ¿le compenso cómo? ¿Le compenso lo que le quito? Si me permiten decir, son parámetros descartados inclusive por la misma Corte. Y no es cierto lo que está diciendo el señor fiscal, porque en la providencia que es motivo de censura, si me permiten aquí en un momentico, voy a leerles las sentencias y las citó el juzgado en esta providencia que es motivo de censura por el fiscal y donde está diciendo que el juzgado fue malintencionado, burdo y maliciosamente aplicó la ley providencia de 16 de marzo del 2009 y que parece no se leyó. La sentencia igualmente citada aquí
por el señor fiscal, la C476 del 2007 dice, y aquí se citó, dice, sentencia C476 del 2007, dice, la indemnización es pues una consecuencia de la facultad expropiatoria del Estado. Ella se explica por el deber de reparación que surge a raíz del ejercicio de dicha facultad. ¿Cuál es? La producción de un daño generado por una actividad legítima de la acción administrativa. Igualmente dice la misma providencia en su explicación de que el factor de indemnización en los procesos de expropiación debe ser reparatorio. No es cierto que sea restitutiva ni compensatoria, como lo dice esa sentencia. Dice, tiene que ser reparatorio porque la persona expropiada no tiene por qué soportar una carga específica que directamente, una carga específica que debe asumir toda la sociedad en razón del principio de igualdad de todos ante las cargas públicas, cuyo fundamento esencial es el derecho de igualdad establecido en el artículo 13 de la Carta. Y dice, esto explica entonces que el ordenamiento superior haya consagrado el derecho a una indemnización reparatoria en cabeza del afectado. ¿No es cierto? En la sentencia C476 del 2007, cuyo magistrado ponente es el señor Álvaro Tafur Galvis, no es cierto que diga que la función de la indemnización es restitutiva y compensatoria. No es cierto. Aquí textualmente en la providencia censurada por la Fiscalía, el juzgado o esta funcionaria le transcribió los apartes de esa providencia y le está diciendo que allí esa sentencia dice que esa indemnización tiene que ser reparativa y que las cargas no son contra el particular al cual se le está expropiando en razón al principio de la igualdad que contempla la Constitución Nacional y el artículo 58. Igualmente, me permito decirles que, tal como le dice la Fiscalía, la sentencia C1074 del 2002 tampoco dice eso. La sentencia C1074 del 2002, que también fue citada en la misma providencia de censura, tiene unas conclusiones más adelante en alguna censura de otra providencia, cité la página, pero tengo entendido que es la 55 de la misma sentencia de la Corte y dice, conclusiones, no puede haber expropiación sin indemnización. La indemnización tiene que ser justa, apropiada, adecuada, efectiva, pronta, debe ser previa y pagarse previamente al traspaso del dominio del bien, lo que no ocurrió porque INCO no pagó y ya tiene el bien. Y dice, la función de la indemnización en esencia es de orden reparatorio. Y en los siguientes estudios, en las reiteradas páginas que comprenden esas providencias, explica que no puede ser restitutiva y que no puede ser compensatoria, porque palabras menos o más sería como el Estado quita un bien que él considera ejerciendo una actividad legítima, porque así lo faculta la ley en el proceso de expropiación, y entonces simple y llanamente le entregaría al particular el valor que él considera puede ser el que tendría el bien, el cual va a expropiar
austero de cualquier clase de indemnización. Entonces, ello conllevaría a que se afectarían los derechos y garantías constitucionales que debe tener un particular por la adquisición legítima de su derecho a la propiedad. Y explica muchas otras cosas y otras tantas razones para considerar y llegar a la conclusión de que no es reparatoria, no es compensatoria, tiene que ser reparatoria, necesariamente tiene que ser reparatoria, y en esa esencia del concepto de reparatorio abre la puerta para decir que esa indemnización reparatoria comprende todo, absolutamente todo lo que se considere un daño y un perjuicio al momento de expropiarle el bien a un particular. Tan inclusive es que dice que si al expropiar el bien no se puede materializar un factor por indemnización, tiene que hacerlo partiendo del valor que le dan al inmueble. Inclusive ni siquiera dice que sea el valor que se le da al inmueble como un valor comercial en el factor de la indemnización. Le dice parta de ese valor, pero tiene que tasar una indemnización, y si no tiene parámetros para tasarla, parta de ese concepto, y es claro, y así lo dice estas sentencias, clarísimo, e invito a su lectura, y la providencia así las consignó, y aquí está textualmente señalados en ese parámetro. Doctora, el INCO en su defensa, me refiero dentro del caso de expropiación, ¿le planteó en alguna ocasión dentro de ese proceso si usted debía sujetarse a la función restitutiva o restitutoria a la indemnización? Siempre, por eso vuelvo y repito que la Fiscalía lo único ¿Está bien que así, sí o no, doctora? simplemente dice que es. Perfecto. Siempre dijo restitutiva y compensatoria. ¿Y compensatoria también o viola compensatoria? No, dice que restitutiva y compensatoria porque él considera que es así, pero no enuncia normas. Nunca dice por qué el juzgado debió considerar que fuera restitutiva o compensatoria. Y de entrada la descartó el juzgado porque las sentencias de la Corte Constitucional son enfáticas y eso obliga. Y dicen que sí, tiene que ser, no pueden ser restitutivas ni compensatorias, tienen que ser reparatorias. En la acusación, que por supuesto hace alusión a este factor, en la acusación se precisó si usted había prevaricado en sus decisiones por no haber cumplido la función restitutiva. ¿Se especificó eso? Pues aquí hay una acusación y dice que se prevarica la providencia. ¿Se precisó? No. En ninguno de los alegatos. Y también por la función compensatoria hubo una reclamación jurídica tanto del INCO como de la Fiscalía para decir ha debido tomar en cuenta esta función y no esta. No. Porque la ley la obliga en particular a una de ellas. No, simplemente las enuncia y como todo, nunca estipulan norma alguna ni dirigen al juzgado para que el juzgado entre a hacer otro estudio diferente al que venía haciendo. Pasemos al 12, doctora. Honorables magistrados, permítame un momentico, por favor. Señor fiscal. Si me pueden dar un receso de 10 minutos. Sí, señor. Solamente 10 minutos, gracias.
Sí, señor fiscal, ¿va a decir algo? Sí, solamente que por una situación estrictamente de índole personal, el asesor abandonó el sitio de la audiencia, pero la Fiscalía continúa. Perfecto, señor fiscal, pero dada la hora, entonces el tribunal suspende el curso de esta sesión de la audiencia para continuarla esta misma tarde a las 2:30 de la tarde en esta misma sala. Quedan notificados en estrados, 2:30 de la tarde. Gracias.